El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, irá al Parlamento el próximo lunes para dar explicaciones sobre la muerte de 6 reclusos en un incendio ocurrido en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez. La Fiscalía de Homicidios de segundo turno, a cargo de la fiscal Mirta Morales, es quien está a cargo de la investigación. Hay una 7ª persona internada en el Centro Nacional de Quemados. Las víctimas tenían entre 25 y 29 años. A fines de diciembre del año pasado, en ese mismo módulo, se registró otro sextuple homicidio en un caso similar. 6 personas fueron prendidas fuego en una celda. Ayer el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit recorrió el CONCAR y catalogó el hecho como una acción criminal extrema, una catástrofe que dejó un saldo terrible. Vamos a indagar en la situación que se está viviendo en el sistema penitenciario con un actor que no suele aparecer mucho en el debate público, ahora ha empezado a aparecer a partir de este episodio, que es la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Estamos con su presidente, Jonathan Perdomo, y con Dayana Pereira, su secretaria de Finanzas. Bienvenidos, ¿qué tal? Gracias por arrimarse. Bueno, muchas gracias por el espacio. Lamentamos la situación que se viene dando. Bueno, nosotros ese día están los compañeros recorriendo, como hacemos recorridas habituales, en el cual la compañera puede ampliar un poquito más de qué fue lo que sucedió en la unidad número 4. Sí, capaz que si les parece, antes de meternos en este episodio, pues como decíamos en la introducción, la gente no está muy interiorizada de la organización, de su historia, del porqué de su creación. Cuéntenos un poco, si les parece, cuándo nace, con qué objetivos, quiénes le integran. Bien. Bueno, nosotros nacimos en el año 2014, el 7 de noviembre. Nosotros somos civiles, que estamos en todas las cárceles del Uruguay. Nosotros nos encargamos, bueno, todo surgió con el tema de la humanización de cárceles en su momento. En el 2010 se decretó la emergencia carcelaria. Y bueno, justamente es que nació nuestro escalafón en ese momento. Nosotros nos encargamos del trato directo con las personas privadas de libertad, en el cual eso conlleva de llevar a las personas a estudiar, a trabajar. También estamos en permanente contacto donde es la parte de convivencia. Llevamos los números, controles y llevamos a enfermería, etcétera, ¿no? Todo lo que es el trabajo interno en la cárcel los hacemos los civiles. Si bien estamos en un sistema mixto que está la policía, en la gran mayoría del sistema penitenciario nosotros nos hacemos cargo de esta tarea que anteriormente la hacía la policía. ¿Tiene un rango policial para trabajar en las cárceles? No. Nosotros somos civiles penitenciarios. Sí, eso lo sé. Que el rango es escalafón L, nosotros somos escalafón S. Exactamente. Ahí está. La discusión era, cuando se decreta la emergencia, se empieza un proceso o en teoría empezaba un proceso de reforma del sistema penitenciario que incluía, entre otras cosas, la creación de la figura del operador penitenciario, civiles precisamente para tratar de separar lo que era la policía en la atención en las cárceles, o con esa lógica de que se supone que el que te atrapa no es la mejor persona para ocuparse de la reinserción de esa persona luego en la sociedad mientras está preso. Bueno, ahí aparecen ustedes como el actor que venía como a separar esas aguas. Claramente, lo dijiste, es esa la línea que se manejó en su momento. Y bueno, hoy estamos acá más o menos manifestando esta cuestión, que queremos que se vuelva a lo que fue el 2010. ¿Qué quiero decir con esto? Que se declare emergencia carcelaria, porque estamos en una situación muy complicada en el sistema y bueno, tenemos 1.200 trabajadores para ya alrededor de 16.000, casi 16.000 personas privadas de libertad, que es un montón, ¿no? 1.200 trabajadores que si desgranamos esa cifra, ¿a qué se dedican mayoritariamente? O sea, hay personal del rubro. Bueno, en definitiva tenemos 1.200 operadores penitenciarios, pero el escalafón civil tenemos el A, el B y el C, ¿no? Que son los técnicos, profesionales y administrativos, ¿no? Nosotros lo que nos encargamos, te vuelvo a repetir, es de todo lo que es el contacto directo con las personas privadas de libertad. Llevar a visita, llevar a trabajar, llevarlos a estudiar, mismo llevar todo lo que es la organización del módulo, contarlo, todo lo que se hacía anteriormente, controles, etcétera. Toda esa cuestión interna las hacemos nosotros. Y al revés, claro, y al revés, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un conflicto entre privados de libertad o cuando ocurre algo
que constituye alguna especie de emergencia más vinculada a la seguridad. ¿Ahí ustedes qué rol tienen? Bueno, justamente ahí nosotros lo que hacemos es comunicar al escalafón L y también damos una mano, ¿no? Porque evidentemente nosotros siempre estábamos con el diálogo y la mayoría de las veces lo tratamos de disuadir nosotros mediante el diálogo, pero hay veces que se complica y bueno, tenemos que llamar al escalafón L. Digamos que ustedes no reprimen, pero a veces median. Exactamente, Sí. Esa es realmente la tarea. Lo del rango policial te preguntaba porque los psicólogos a veces tienen que, sí algunos tienen, por ejemplo, o algunos técnicos tienen algún tipo de rango policial, ¿no? Para operar o lo tenían en su momento. No tenemos rango policial. No, nosotros hay psicólogos también dentro de los operadores. El total de los psicólogos, por ejemplo, están dentro de la organización, los que operan en las cárceles. Sí. Lo mismo las personas que dan clases adentro o dan talleres. ¿Todos esos entran dentro de ese paquete? No. La parte educativa ya es de secundaria y ya ahí lo que nosotros hacemos es coordinar con ellos, coordinación. Ahí está. Ya vamos a llegar al momento en el que estamos ahora, los episodios que se dieron y bueno, el diagnóstico que ustedes tienen, que ya adelantaban, quieren que se decrete una emergencia en materia de cárceles, pero para seguir conociendo cómo fue ese proceso, cómo fue precisamente la adaptación de la figura de ustedes hacia el sistema penitenciario y cómo funcionó eso. Lo grafico con un comentario corto que recibí en algún momento. Se entendía que la figura del operador penitenciario venía justamente a tener un trato más cercano al privado de libertad, porque lo que ya mencionamos respecto a la policía, pero el desborde del sistema es tal que básicamente se termina replicando un poco de la lógica policial dentro del sistema, más allá de que ingresaron funcionarios civiles al sistema. Bueno, no sé si se replica en realidad, porque yo creo que ahí tengo una pequeña matriz, porque en realidad nosotros tratamos de hacerlo mejor, ¿no? Siempre siguiendo esa línea de lo que habíamos conversado, pero no sé si se replica. Lo que sí, no podemos atender a todas las personas privadas de libertad, ¿no? La modalidad que tenemos hoy es simplemente de encierro, de acumular gentes en celdas, pero los compañeros y las compañeras a nivel nacional siempre tratan de hacer un esfuerzo, presentando proyectos, etcétera, para poder seguir trabajando, ¿no? Pero no creo que sea la misma lógica que anterior, porque nosotros no reprimimos. Uh-huh. ¿Y cómo es el vínculo con la policía? Bueno, yo siempre digo que el uniforme no hace la persona. Tenemos policías bien, policías mal, operadores bien y operadores mal. Pero siempre, nosotros desde el 2011 siempre tuvimos algún pequeño rechazo que ya con lo largo del tiempo, en algunas partes, se ha solucionado. En otros lados tenemos inconvenientes. O sea, hay todavía, digamos, resquemor por su trabajo. Y sí, tenemos algunas rispideces porque nosotros tenemos una mentalidad totalmente distinta. O sea, nuestra formación es totalmente distinta, ¿no? Ellos son formados en la escuela policial y nosotros estamos formados en CEFOPEN, que es el Centro de Formación Penitenciaria. Bien, si les parece, vamos a este episodio puntual. Ahí quizás Dayana es la que puede darnos más detalles de lo que efectivamente sucedió en Santiago Vázquez. Bien, nosotros nos encontrábamos recorriendo, éramos 4 compañeras que estábamos en ese momento, que lamentamos mucho las pérdidas que hubieron. 2 pertenecemos a la directiva justamente de lo que es OFUSIPE. Estábamos en el módulo de al lado cuando empezamos justamente a sentir el olor a quemado que había y el humo, y ahí es donde salimos justamente del módulo de al lado y nos topamos con todo este incidente, ¿no? Que obviamente que se actuó de inmediato, los compañeros tuvieron que ingresar con bomberitos y todo, y enseguida en ese momento llegó ambulancias y llegó bomberos también y está. Perdón, eran solo obviamente había policía también. Sí, había policías en ese momento también. Y digamos, no hubo un accionar policial en el momento que se estaba dando. Hubo. Sí, hubo de ambas que no partes. pudieron contener. Exacto, hubo de ambas partes, de tanto había un solo operador penitenciario, de hecho, en ese momento, y había policías ahí también. Hubo reportes de que se intentó como derribar incluso una pared o un muro para mejorar el acceso. ¿Eso fue así? Sí, fue así, pero no tenemos mayor información porque hasta ahí fue donde pudimos llegar nosotros.
Para entender un poco la lógica de cómo funciona ahí, estamos hablando un módulo de ¿cuántas personas el módulo 4? En ese momento había aproximadamente 800 personas. 800 personas. Sí, en ¿Y lo que es el módulo número un 4. solo operador penitenciario? En ese momento ¿Y sí, policías? era el mediodía justamente, las restantes compañeras se encontraban almorzando, obviamente porque hay en algunas unidades particularmente, no es que se come ahí mismo, sino que hay un comedor que bueno que pueden ir a almorzar y queda bastante lejos, ¿no? También esa es otra de las cosas. ¿Y aparte del el operador o la operadora penitenciaria, cuántos policías había en el módulo en ese momento? 3 más. 3 más, o sea, 4 personas para 800. Ahí lo que se entiende es que están encerrados en ese momento o no necesariamente están encerrados en el módulo. Dependiendo también en el módulo, dependiendo de las unidades que se encuentran en ese momento. ¿Las unidades qué serían? Las unidades penitenciarias, ejemplo, porque tenés unidades que son cerradas directamente y hay unidades que son Pero abiertas. en este caso, en el módulo 4, porque una de las preguntas obvias que a quienes no conocemos nos surgen es, esto no fue que en un segundo se prendió fuego a las personas. Seguramente hubo un conflicto previo. Exacto. Que derivó en que las personas o ingresaron a la celda o las metieron para dentro de la celda y las prendieron fuego. Eso es un tiempo prolongado como para que se den cuenta que ese conflicto esté ocurriendo, ¿no? Sí, sí. Y ahí cómo es el protocolo, cómo se acciona y cuáles son las posibilidades que tienen siendo tan pocos. Bien, a ver, lo que tenemos entendido nosotros que en ese momento se actuó de forma inmediata, obviamente, pero bueno, son cosas que suceden en el día a día. Hay inconvenientes, hay peleas también que se dan y bueno, está. No sé si querés profundizar también. Sí, en realidad todos sabemos que hay inconvenientes entre personas privadas de libertad. Si bien el accionar algunas veces es rápido, pero no significa que no pasen estas cosas, ¿no? Porque es muy complicado de expresarlo. Y yo quiero explicar un poquito. Cuando ella dice unidades, es porque el CONCAR está dividido en distintas unidades. Hay unidades que son de puro encierro y hay unidades que están abiertas, ¿tá? Entonces, claro, imagínate que ahí se complica cuando están 4 compañeros, por así decirlo, para esa situación, ¿no? Que empieza el nerviosismo y lo demás, y bueno, pasan estas cosas también, ¿no? Pero en un episodio tan extremo, ustedes no. Ahí es la policía la que tiene que mediar. Acá había muchas personas involucradas, un lado del otro, los fallecidos y los asesinos, digamos, ¿no? Ahí ustedes tenían herramientas como para poder mediar y eventualmente detener ese episodio. Lo que pasa es que es tanta la falta de personal que nos apoyamos entre nosotros mismos, entre trabajadores, no importa el escalafón, en realidad. Cuando hay que dar una mano, hay que dar una mano, y más ante estas situaciones, que son situaciones complicadas, ¿no? En realidad ahí nos ayudamos mutuamente y bueno, se hace lo que se puede también. Porque ¿no? acá hay una investigación obviamente judicial para determinar efectivamente qué sucedió, claro. Si se pudo haber evitado eventualmente, ¿no? Si hay responsabilidades por parte de los funcionarios que estaban ahí presentes. Ustedes dicen que en esas situaciones tan extremas, policías y operadores civiles se confunden en uno y tratan de detener cualquier tipo de episodio. Y sí, tú imagínate que son 4 para cerca de 800. ¿Y policías cuántos puede haber ahí? Y eso depende del servicio, ¿no? Porque hay veces que vos ¿Qué pasa? Hay veces que vos tenés cierta cantidad de personal, pero en ese caso se fueron a almorzar y bueno, tenés menos. Y todo el mundo tiene derecho a tomarse la medida de descanso, ¿no? Entonces pasan estas cosas y bueno, no es la única situación que pasa en el sistema penitenciario. En este caso pasa porque hubo una muerte, porque hubo varias muertes en realidad. Pero esto es cotidiano. En realidad, claro, yo te doy un ejemplo. En la unidad número 1, que es la público-privada, hemos tenido compañeros, uno para 200 personas privadas de libertad. En Punta de Rieles, que es la número 6, hemos tenido un compañero para 50 personas privadas de libertad. En la cárcel de mujeres, algunas veces tenemos un compañero para 2 pisos. Y eso en el día. No hablemos de la noche. En la noche hay 2 o 3 compañeros para toda la cárcel. No sé si nos estamos entendiendo. Sí, claro. De hecho, mi pregunta apuntaba a la impresión, y corríjame si esto no es así, es que por la cantidad de gente que ustedes son a la hora de atender tantas personas,
y los conflictos siendo relativamente seguidos, ahora estamos hablando de esto efectivamente porque hubo 6 muertos, pero situaciones de violencia entre las personas privadas de libertad se deben dar con muchísima frecuencia, y lo que me imagino que ocurre es que ustedes no intervienen o no deben intervenir porque no pueden, porque son muchísimos más los que están en el conflicto que ustedes a la hora de atenderlos. ¿Eso es así? Bueno, eso depende de la persona, ¿no? Porque hay algunas veces que después de que trabajar cierto tiempo ya conoces a las personas privadas de libertad y te ganás tu respeto, ¿no? Hay algunas veces que podés prevenir también ciertas cuestiones. El tema es que el CONCAR eso es un caso especial, ¿no? Es un caso especial, es una unidad muy grande, hay cerca de 5.000 personas privadas de libertad, ¿no? Es un montón. Sí. Y bueno, tiene discapacidad para 3.000 y algo. Estamos re sobrepasados hoy. Se ha mejorado porque ahora estamos un poco en campaña y los distintos actores políticos debaten estas cosas, ¿no? Para conocer su opinión, ¿se ha mejorado el tema del hacinamiento en la cárcel ahí estos últimos 5 años, por ejemplo? Bueno, nosotros en realidad de nuestro pensar no se ha mejorado el hacinamiento porque no tenemos, si bien se han creado nuevos espacios que son pequeños, por ejemplo en Durazno se hizo un sector de mujeres, pero tampoco se contrató personal. En algunos pequeños lados también en Salto, alguna cuestión que se van andando, pero estamos colapsados. Y ya que estamos hablando del tema político, sí, nosotros entendemos que es hora que los distintos actores políticos se junten para justamente darse cuenta que estamos en una emergencia carcelaria y poder hacer política de Estado que trasciendan los partidos políticos. Porque nosotros entendemos que este proceso no va a ser de un día para otro, va a llevar muchos años. Entonces hay que hacer justamente, llegar a acuerdos y hacer una gran inversión en lo que es el sistema penitenciario, porque desde que empezó todo el tema de la democracia, nosotros lo que hemos visto es que siempre se invierte la seguridad en la calle, ¿no? Y tenemos muy poca inversión en lo que es el sistema penitenciario. Todos quieren, o sea, la sociedad en su conjunto quiere que a las personas se las juzgue y que vaya y los encierre. Perfecto. Trasladamos el problema que tenemos en la sociedad a las cárceles. Genial. Pero ese problema, por así decirlo, en algún momento va a salir. Y hemos visto, porque ahora parece que nos sorprende cuando pasan estas cosas, pero nosotros hemos visto, hay videos, cuidacoches a la calle, ¿está? Teniendo peleas con corte carcelario. Y ha salido en todos lados. Entonces, la violencia se está filtrando en nuestra sociedad. Y si los partidos políticos no hacen políticas realmente de Estado que trasciendan los partidos, porque si no cada uno viene con su librito y va a seguir empeorando. Los números lo dicen. Pero la emergencia carcelaria, ¿qué contenido le pones a esa emergencia? Ya que vos declarás la emergencia carcelaria. Bueno, hay que construir más cárceles, hay que poner más operadores civiles, más policía, mejores condiciones para los reclusos, mejores condiciones de salida. Todo eso se puede hacer sin hacer una declaración de emergencia, simplemente con voluntad política. Bueno, ¿Qué cambia el hecho de declarar la emergencia? Bueno, que en realidad que la sociedad acepte. Porque ¿qué pasa? No solo eso, también la creación del Ministerio de Justicia o un ente descentralizado. No, ahora vamos a ir a ese tema. Que realmente cause efecto. Porque si yo a ti te digo, por ejemplo, vamos a invertir 10 millones a las cárceles, ¿no? Pero no puedo invertir en salud y no puedo invertir en educación, ¿cómo lo vas a mirar vos? Esa es mi pregunta, por ejemplo, hacia vos. ¿Qué me respondería? ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, que la gente y la sociedad entienda que para poder seguir el tema de seguridad, que es una gran pata que siempre se habla, educación, salud y seguridad, es una gran pata que es ahí donde también hay que invertir. Y para invertir justamente necesitamos que la gente entre en razón de que darnos cuenta. La emergencia cuenta significa que la gente va a entender que capaz que hay que resignar recursos para otros porque hay una emergencia que es consensuada por el gobierno y los partidos políticos, de que hay que invertir ahí la plata. Exactamente. ¿Cuándo fue la última emergencia que hemos tenido en el Uruguay? La emergencia sanitaria. Que fue donde se tuvo que invertir un montón de plata en eso. Y nadie cuestionó. Bueno, ahora nosotros queremos exactamente ir por esa línea. Bien, si les parece, hacemos una pausa y a la vuelta hablamos de los cambios que ustedes creen que hay que hacerle al sistema carcelario y concretamente eso que les gustaría que, ahora que estamos en campaña, se discuta más allá de qué partido propone, qué político propone, sino que sea una política de Estado. Hacemos una tanda y ya volvemos con eso. Pegable. Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Jonathan Perdomo y Dayana Pereira de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, un poco a partir de este terrible episodio que sucedió en el CONCAR, donde finalmente 6 personas resultaron muertas, fueron asesinadas por otros reclusos, algo que, bueno, generó la conmoción de la ciudadanía. Hubo una primera salida del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit después de recorrer el CONCAR, acercando un poco más de información. Se vendrá un informe más acabado, pero acá lo que interesaba saber es la parte, digamos, de los civiles y cómo trabajan ellos y qué mirada tienen sobre el sistema penitenciario. Obviamente estos episodios emergentes, ¿no?, hace que salgan a hablar y planteen sus inquietudes. Estaban hablando de la emergencia carcelaria. Ustedes plantean, tiene que haber una declaración de emergencia carcelaria para que la ciudadanía esté alineada en que hay que poner más recursos, hay que ponerle más atención a este sistema que entienden que hace agua por todos lados, está totalmente saturado. Había quedado pendiente, Dayana creo en la tanda decía, bueno, ¿por qué, aparte de todo lo que planteaba Jonathan, por qué más hay que declarar la emergencia carcelaria? Bueno, parte con lo que mencionaba Jonah, justamente, hay hacinamiento, ¿tá? Tenemos justamente, además de hacinamiento, la falta de recursos que hay. No tenemos recursos ni humanos ni recursos materiales como para llevar adelante la tarea. Y bueno, y lo que se viene dando en la cotidiana también del día a día, y lo que es la parte de seguridad, ¿no? ¿De seguridad ustedes? Seguridad en el ámbito de todo, del sistema penitenciario, y tanto para las personas privadas de libertad como para los trabajadores que estamos en el día a día. Yo quería agregar ahí a lo que dice la compañera, que justamente uno de los puntos de nuestra plataforma reivindicativa, que sí lo tiene la policía, pero no lo tenemos nosotros, es el seguro de vida. No, nosotros no tenemos seguro de vida. Y otra de las cuestiones que ante todo estamos trabajando es el tema que se declare el trabajo insalubre, ¿no? Ya que la realidad es muy complicada. Nosotros trabajamos entre roedores, trabajamos entre servida, entre distintos olores, distintas situaciones que son complejas, y bueno, también pedimos una de las cuestiones, el tema que se declare nuestro trabajo insalubre, ¿no? Bien, se entiende. Y ustedes que lo ven desde adentro, ¿no? Si hagamos el punteo de las cosas que habría que mejorarle al sistema carcelario. El hacinamiento obviamente es uno que ya lo mencionamos, pero en lo cotidiano, ¿no? Más allá del hacinamiento, como les decía, y más allá de la cantidad de funcionarios que hay, policiales u operadores, por preso, que ya comentamos que es bajo, ¿qué otras cosas creen que es urgente cambiar? Bueno, entiendo que para ustedes la lista será larga, sí, vamos a tener que ordenarlo, pero... Sí. Es larga y de verdad no nos daría el programa, pero bueno, por lo menos creo que también deberíamos continuar lo que es la formación del trabajador penitenciario, tener una formación continua, ¿no? Y también, incentivar al trabajador penitenciario, porque nosotros no tenemos carrera administrativa. Nosotros lo que tenemos son algunas vacantes, cada un montón de tiempo podemos ascender, pero no tenemos un incentivo real como para seguir trabajando, ¿no? Muchos compañeros entran en el sistema penitenciario por necesidad y se quedan por vocación. Ustedes lo ven ante las situaciones que pasan, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas. Y después, bueno, contar un detalle no menor es que necesitamos las herramientas de trabajo. Nosotros muchas veces ponemos de nuestro dinero, de nuestro salario ponemos para poder trabajar, ya sea cosas mínimas como aguajana o como los datos del celular, porque no tenemos radiocomunicadores en muchas unidades, no tenemos handy, como le decimos nosotros, y bueno, y así hay un montón de cosas más, ¿no? Una pregunta, ahora que te metiste con eso, de curiosidad nomás, ¿no? ¿Qué tenés como operador? ¿No? No tenés una radio para comunicarte con tus colegas, ¿no? Con tus compañeros. ¿Qué te dan? No te dan nada. Lo único que tenés es la lapicera que te tenés que comprar vos y el celular con tus datos. Y tener suerte de que tenés señal, ¿no? Porque si estás adentro de un módulo muchas veces no hay señal. ¿Qué pasa con la corrupción dentro de la cárcel? En la medida que, digamos, los cuentos son cuentos hasta que te cruzás con gente que por alguna situación estuvo adentro y te lo cuenta, ¿no? El tema de la cárcel, la droga que ingresa a la cárcel, en algunos casos por parte de las familias, otras veces con la connivencia de alguien dentro del sistema, los celulares que se venden,
propia droga que se vende ahí adentro y que muchas veces tiene que ver con los conflictos que se dan allí. Todo un cúmulo de situaciones, incluso en algunos momentos cuando algunas situaciones puntuales de violencia que se dan, cuando hay descuidos en algunos lugares y eso da la posibilidad de que determinada banda se enfrente a determinada banda. Hay un montón de historias que no son, digamos, no son mitos, son situaciones que se dan en las cárceles. ¿Y cómo se lidia con eso? Bueno, nosotros en realidad estamos en contra de la corrupción. Nosotros entendemos que si hay un trabajador o una trabajadora sin distinción de escalafón que comete ese tipo de irregularidad, nosotros denunciamos y bueno, que le caiga toda la ley como tiene que caer. De hecho, hay investigaciones sobre distintas situaciones en el cual tenemos compañeros que han sido procesados, compañeras, y bueno, pero para eso hay justamente investigaciones y bueno, se dan los procesos que se tienen que dar. ¿Es real que hay? Sí, es real que hay, pero no son la gran mayoría, tenemos casos aislados. Pero me equivoco si digo que eso es parte del sistema, del funcionamiento del día a día de la cárcel, porque muchas de las cosas que describimos que son parte del día a día implican algún grado de corrupción de parte de, ya sean funcionarios policiales, ya sean operadores penitenciarios, jerarcas, etcétera, y así funciona la cárcel. Bueno, no siempre es así, ¿no? Pero hay casos, como en todos lados. Que así como alguien tiene un corte carcelario, ese corte está ahí por alguien dejó que entrara o que pasara o que se hiciera, ¿no? Bueno, puede ser. Y así con otras cosas, ¿no? Yo qué sé, teléfono donde no tiene que haber, elementos para prender fuego a alguien que no debería tener. Bueno, depende, porque hay en unidades penitenciarias, por ejemplo, ya que mencionar los teléfonos, que están habilitados los teléfonos. Claro, No yo te decía, donde no necesariamente- deberían estar. Claro. Y hay otros lugares donde tienen precio. Exacto. Bueno, no sé si tienen precio porque no me ha llegado. Sí hay teorías que dicen, no, escucha lo demás. Pero sí lo que te puedo decir que en lugares donde no se puede ingresar, siempre los compañeros que detectan eso, retiran eso y bueno, hacen el informe correspondiente porque el decreto 500 sí lo dice, ¿no? Ante irregularidades tenemos que actuar. Así como estás expuesto, porque lo que preguntaba Nico también es como una calle de doble vía, ¿no? De doble vía. Así como estás expuesto a veces a la violencia de la cárcel, me imagino que si sos operador también estás expuesto a que los presos todo el tiempo te tanteen a ver si eventualmente te pueden corromper o no. Me imagino que también estás expuesto a eso. Bueno, sí, es parte del trabajo, ¿no? Pero por eso mismo es que nosotros necesitamos, como bien dijimos, formación continua, justamente, y apoyo del Estado, ¿no? Es fundamental. Tenemos algunos compañeros que están sobrepasados por la inmensa cantidad de personas privadas de libertad que hay y terminan enfermando, ¿no? Pero no tenemos un cuidado al que cuida. Una pregunta, y ahí, porque me parece que hay un tema clave que es el sueldo, ¿no? Una persona Sí. que está en un lugar expuesto todo el tiempo a la posibilidad de la corrupción, el sueldo es importante. La persona que controla qué es lo que entra y sale de la cárcel, ¿no? Y que eventualmente es la persona que puede evitar que entren cosas que no deberían entrar. ¿Cuánto gana más o menos? ¿Cuál es el sueldo? Bueno, nuestro salario, el grado más bajo, está alrededor de unos 60.000 pesos más o menos. Es poco para nosotros, pero bueno, es ese más o menos alrededor. Depende, porque ahí te genera la antigüedad de lo que vos tengas, pero... Pero la base sería esa. más o menos. Exactamente. Ustedes como operarios, operadores civiles, que ya tienen tiempo observando lo que sucede dentro de las cárceles, ¿qué cosas creen que beneficiarían a los reclusos en cuanto a su rehabilitación o su pasaje por el sistema penitenciario en estas condiciones, ¿no? Digo, obviamente cosas básicas como tener un colchón o tener, digamos, cierta intimidad, esas cosas me imagino que van seguro. Pero ¿qué otras cosas más pondrían arriba de la mesa? Bueno, partimos de la base bueno, yo creo que lo primero es tener tu espacio, ¿no? Vos si tenés una celda de 4x4 a 11 personas privadas de libertad, es prácticamente imposible llevar a cabo una rehabilitación o un seguimiento, ¿no? Y lo otro que creo que es necesario es que de verdad hayan programas de adicciones dentro de la cárcel, porque realmente la gran mayoría de las personas privadas de libertad tienen alguna adicción y no tenemos programa de ningún tipo de eso. Si bien se quiere hacer algo con cara ahora, pero falta una buena, en realidad, un buen programa, vuelvo a repetir lo mismo, de justamente sobre esto, ¿no?
porque la gran mayoría de las personas privadas de libertad padecen ese inconveniente. La privación de libertad es justamente la libertad ambulatoria, es decir, usted no puede moverse de este lugar. Pero también pierden otras libertades. ¿Hay alguna libertad que habría que devolverles a esos presos? Bueno, nosotros pensamos que justamente nosotros las personas privadas de libertad deberían de tener el voto, ¿no? De votar, porque ahí los diferentes actores políticos pondrían un poquito más la mirada en ese... Bueno, estamos en año electoral. Si ellos votaran, en las cárceles hay un diputado ahí. Claro. O sea, en 16.000 presos hay un diputado. Bueno, y bueno, se disputaría mucho, ¿no? También. Pero yo te aseguro que si ellos votaran en este año, habría un montón de carteles de todos los partidos adentro de las cárceles. Y tampoco entendemos por qué se le sacó el tema del voto, porque en realidad justamente es lo que dijiste tú. Bien. Solamente no pueden deambular fuera de la unidad penitenciaria. Bien. Jonathan Perdomo, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Dariana Pereira, secretaria de Finanzas de la organización. Muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por todo. Yo quiero mandar un saludo especial a todos nuestros compañeros y compañeras que en este momento nos están escuchando, a la audiencia y a los compañeros que están prestando servicio ante esta situación que se ha dado. Y bueno, mucha fuerza y gracias de verdad por todo. Gracias. Fácil desviarse.